Buenas noches a todos, bienvenidos al Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a tener la conferencia de Cuyi Gleni, charla sobre doma y hechura, y nos va a explicar cómo es el proceso por el cual se amansa y se entrena un caballo de polo. En esta charla se hablará sobre el amance, doma y hechura de caballos de polo, se explicarán los distintos procesos por los cuales atraviesa un caballo desde que nace hasta llegar a la cancha. Cuyi es socia del Club Universitario de Buenos Aires desde los 4 años, así que es de la casa. Estudió la carrera de producción equina en CEPADMA y realizó cursos de amance y doma con David Castro, así como con Oscar y Cristóbal Scarpati, trabajando con ellos en su campo en San Luis. También completó un curso de doma inteligente con Ignacio Sáez Valiente en La Pampa. Ha trabajado para varios criadores y jugadores de polo. Actualmente trabaja para Willy Tiki Crías, Polo y Centro de Doma, donde está a cargo de toda la organización. Además, juega al polo profesionalmente y al pato de manera amateur. La recibimos con un fuerte aplauso y muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí se prendió? Hola. Bueno, hola, soy Cuyi Gleni para los que no me conocen. Y bueno, como acaba de decir Gastón, voy a estar hablando un poco de lo que es la doma y la hechura, más específicamente del caballo de polo, que es a lo que me dedico yo. Pero bueno, antes que nada quería decirles esa frase que puse ahí, que es "A horse can feel a fly land on its back. Imagine what it's feeling from you, every emotion, every thought. If you're thinking it, you bet he's feeling it", que creo que representa un poco al caballo y nada, y cómo nos comunicamos con ellos y cómo nos vinculamos nosotros con ellos. Bueno, antes que nada quería por ahí aclarar que ni de esta charla, ni de una charla, ni ningún curso ustedes van a saber domar, van a salir domando. Simplemente son herramientas o conceptos que ustedes después van a poder aplicar a la hora de trabajar con un caballo, de vincularse con un caballo. Y que nada, que la única forma de aprender a domar o aprender a trabajar un caballo es haciéndolo, es con las horas en el corral y las horas arriba de la montura. Pero bueno, primero quería hablar un poco del caballo en sí, de la naturaleza del caballo, para que entendamos un poco cómo piensan ellos y por qué reaccionan o por qué actúan de la manera que actúan frente a nosotros. Lo primero que hay que entender es que los caballos son animales de presa, lo que significa que son animales que todo el tiempo están a la defensiva y están buscando cómo sobrevivir. Su manera de sobrevivir, la principal, es la huida y es el alejarse del peligro. Son animales sociales que viven en manada, que tienen un orden jerárquico establecido muy claro, que es lo que los ayuda también a esto de sobrevivir y poder enfrentar los peligros. Tienen mucha sensibilidad y mucha empatía, que es otro punto que los ayuda también a esto. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Los caballos sienten, pueden percibir cosas muy sutiles que nosotros por ahí nos percibimos, como cuando uno está nervioso, cuando alguien está, no sé, estresado. Todas esas cosas ellos lo sienten eso. Y eso es lo que les ayuda a comunicarse entre ellos para decir, ok, listo, si aquel está estresado en la otra punta del corral es porque debe haber algo de peligro, pongámonos alerta, huyamos. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros somos animales predadores. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pararnos, nuestra manera de hablar, le demuestra al caballo que somos predadores. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque la dinámica que vamos a tener con ellos es esa, es yo soy el predador, ellos son la presa. Entonces tenemos que tratar de romper ese vínculo y demostrar que nosotros no somos presa, que nosotros no, depredadores, que nosotros no los vamos a lastimar y que nosotros no venimos a interactuar con ellos desde ese lado. Son animales muy inteligentes y que de nuevo, lo mismo, como ellos tienen que sobrevivir, todo lo que van a hacer lo van a hacer para poder sobrevivir, para poder huir, para poder alejarse del peligro. Entonces son animales que, por ahí puse la ley del mínimo esfuerzo, porque son animales que se van a anticipar a todo lo que se los puede rodear. Van a buscar anticiparse
a los peligros o a lo mismo a lo que le digamos nosotros, que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con los caballos. Después, la doma. La doma en sí se divide en distintas etapas. Otra cosa que les quería decir, si alguien no entiende algo, algún concepto, lo que sea, no tengan miedo de preguntarme en el momento, así por ahí, porque por ahí hablo de cosas que las doy por hecho y por ahí no las saben, así que pregunten sin problema. La doma. Lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es para qué estoy domando, cuál es el objetivo. Si va a ser un caballo deportivo, si va a ser un caballo dentro de lo deportivo para un patrón o para alguien que por ahí no sabe andar mucho caballo, que necesita un animal un poco más automático, más confiable, más seguro, o si va a ser un animal para un deportista profesional. Entonces, primero que nada tenemos que ver en eso y en base a eso vamos a basar nuestra manera de trabajar y en qué nos vamos a enfocar más, en qué vamos a hacer más hincapié. Y después las etapas de la doma son el amance, la doma en sí y la hechura. Que la hechura vendría a ser como la secundaria, el entrenamiento, el refinar los distintos detalles para que después el caballo pueda llegar a jugar al polo o hacer el deporte que sea o lo que sea que va a hacer. Dentro del amance, hoy en día igualmente la mayoría de las grandes organizaciones, los caballos empiezan a trabajar desde que nacen. Antes por ahí vos llegabas a la etapa de la doma con un caballo de 3, 4 años que nunca había visto un hombre o había visto un hombre una vez por año como mucho, que nunca se lo había agarrado, nunca se lo había tocado. Entonces era un caballo mucho más chúcaro, o sea, mucho más salvaje, si se quiere. Entonces era más difícil el generar este primer vínculo, esta primera conexión. Hoy en día los caballos desde que nacen se los agarran, se los manosean, les enseñan a cabestrear, les enseñan a estar atados, se los desvasa, se les hace todo un calendario sanitario, entonces ya llegan con una cierta confianza hacia el hombre, ya llegan con un cierto vínculo hacia el hombre que facilita mucho más el amance y la doma y todo. Pero bueno, el amance. El principal objetivo del amance es, primero que nada, generar un vínculo con el caballo, generar confianza, esto que les decía, de que el caballo nos deje de ver como un predador y nos empiece a ver como la persona, no la persona, o el animal a cargo en el orden jerárquico. El animal o lo que sea, al que ellos le van a hacer caso y van a seguir y van a respetar, que de esa manera logramos que el caballo haga lo que nosotros queremos sin tener que recurrir a la violencia y sin tener que recurrir a someterlo, sino a realmente enseñarle qué es lo que queremos y que ellos lo hagan. Bueno, el respeto. Y en el amance se empiezan a explicar las primeras cosas de la comunicación con los caballos, las primeras, lo que se llama ayudas. ¿Qué son las ayudas? Las ayudas son la manera que el jinete tiene de comunicarme con el caballo para que el caballo haga lo que yo quiero. O sea, si yo quiero doblar para la derecha, ¿cómo hago para que yo, estando arriba sentado el caballo entienda que esto es doblar para la derecha, o tocarlo con la pierna izquierda es doblar para la derecha, o tirar de las riendas para atrás es frenar? Esas son las ayudas, y en la etapa del amance se empiezan a mostrar estas primeras ayudas, a enseñar estas primeras ayudas, y se hace lo que se llama la adecuación, que la adecuación viene a ser lo mismo, viene a ser a mostrarle las cosas que yo después le voy a enseñar. Acá, por ejemplo, como ven, bueno, la yegua esta no tiene muchas reacciones, pero le estoy mostrando a través de tocarla con la soga. Por un lado la estoy descosquillando, que se deje maniobrar, que vea que la soga no es algo que le va a hacer nada malo. Después también empezar a subirme un poquitito, de a poco mostrarle qué es lo que yo después le voy a estar pidiendo en el momento de la doma, siempre teniendo en cuenta las reacciones del caballo y siempre teniendo en cuenta esto que les decía, que no nos vea como un peligro y que entienda que no le va a pasar nada malo con esto. Bueno, esperen que voy a cambiar desde acá porque... Pero bueno, esto es un poco lo que es el amance, es mostrarle de a poquitito que empiece a confiar, no es que empiece a seguir la soga, que empiece a entender las distintas cosas, dejarlo, que ellos se relajen, que
que se relajen y que empiecen a ver que tenernos alrededor no es nada malo. Acá el objetivo del amance no es por ahí tanto la rienda ni la equitación en sí, sino esto, el generar el vínculo. Acá hay otro videíto, que lo mismo, empezar a mostrarles por ahí un poco las distintas cosas que voy a estar usando después, las matras, las distintas cosas para que ellos se vayan acostumbrando. Y después lo que les decía, ¿viste? Que sea un caballo confiable, que sea un caballo que yo puedo ensillarlo apurado y no pase nada, que lo pueda venir un chico a ensillar que son torpes o brutos o no se dan cuenta y les revolean las cosas y tampoco pase nada. Y bueno, este videito un poco lo que muestra es lo que hablaba del orden jerárquico. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Que esto queda muy lindo porque es, bueno, el caballo frena, me mira, me sigue. Esto lo que hace es básicamente lo que harían ellos en libertad. ¿Cómo se comunican ellos? Si yo soy el que mando, yo te invado el espacio, te echo y después por ahí te dejo venir conmigo. Entonces de esta manera le estoy mostrando, che, mirá, salí, echa, te echo, salí de acá, esto es mi lugar. No, bueno, está bien, podés seguirme. Y el caballo empieza a entender, ok, él no es peligro. Yo cuando estoy con él freno, que es lo que hablábamos también de la ley del mínimo esfuerzo. El caballo lo que busca es guardar energía para el momento de la huida. Entonces, si el caballo entiende que cuando está conmigo, está tranquilo, está quieto, no gasta energía, me empieza a ver a mí como el lugar seguro y empiezo a generar ese vínculo de confianza, de respeto y de lugar más arriba yo en el orden jerárquico y empieza a hacerme caso a lo que le pido. Y también acá le empiezo a mostrar, a través de estos mismos ejercicios, le empiezo a mostrar esto que decía de las ayudas. ¿Cómo le enseño a un caballo de 500 kilos que si yo tiro de la rienda frena? Él quiere, sigue de largo y me gana. O sea, son 500 kilos contra 50, como mucho. O por más que peses 80 o lo que peses. Entonces, ¿qué es esto? Yo a través de esto, ahora después tengo otro video que se entiende un poco más, pero yo primero ocupaba su espacio, lo echaba y después lo liberaba y lo dejaba tranquilo. Y al mismo tiempo le incorporo un ruido o le incorporo con la soga un mini llamadito. Y el caballo empieza a asociar, ok, cuando me libera el espacio y me tranquiliza y hace este ruido, yo freno. Y como ellos son de la ley del mínimo esfuerzo y son de anticiparse, van a empezar a hacerlo solos. Y ahí es cuando empiezan a aprender, ok, esto es frenar, esto es descansar. Y después de arriba haces lo mismo. Primero, un llamadito a la rienda, suavecito, lo más sutil que podamos, y el ruido. Y ellos, ok, el ruido de esto era frenar y descansar. Entonces ahí frenan y empiezas de a poquitito a pulirles eso. Y a poco le empezás a incorporar otras cosas como la reculada o como las dobladas y eso, y van empezando a aprender. Esas son las ayudas y de a poquitito le vas como mejorando, mejorando eso, para ya pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la doma en sí. ¿Qué es la doma? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la doma? Primero, el lenguaje no verbal del caballo. Y del caballo y nuestro. Ellos se comunican, como naturalmente, se comunican a través de más de las señas que de los sonidos. Por esto de que son animales de presa y que si se ponen a gritar, por ahí el predador que estaba ahí se da cuenta que están todos alertas y hace desastres. Entonces, ¿cómo se comunican? Se comunican con señas, con sentimientos, con cosas así. Con sentimientos me refiero a yo me siento nervioso, hay peligro, todos ustedes siéntanse nerviosos, huyamos. Que es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con caballos, porque como estemos nosotros, ellos lo van a sentir y va a afectar a la hora de trabajar con ellos. O sea, si yo entro al corral completamente nerviosa, sin saber lo que voy a hacer, estresada, por más que no sea por lo que estoy ahora, o estresada por otra cosa, nada que ver, del laburo, de la familia o lo que sea, el caballo va a sentir ese estrés y no va a entender que esa no está estresada porque se acaba de enterar una mala noticia. No, él va a sentir estrés y va a sentir, hay algo que está mal, yo de esta persona me tengo que alejar. No importa lo que sea, yo a esta persona no le voy a hacer caso y va a ser un caballo que va a estar, no va a estar con uno, va a estar en otra cosa. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque va a afectar cuando nosotros trabajemos con el caballo, entonces hay que tratar de frenar, respirar profundo, concentrarse y meterse así a trabajar con el caballo para no decirle señales confusas.
también con eso mismo lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno a veces es muy sumiso o muy tímido, no sé qué, eso también lo ve el caballo. Y tampoco nos hace caso. Si yo entro y le digo, no, por favor, corre para la derecha, el caballo no va a hacer caso, no va a hacer nada. O pasa mucho que por ahí hay personas que le tienen miedo y que se suben y el caballo no se porta como tendría que comportarse. Entonces, nada, hay que ser firmes, hay que ser seguros, hay que tener presencia al momento de trabajar con el caballo. También hay que saber leer qué es lo que nos está expresando. Así que si nos está expresando desconfianza, si nos está expresando malestar, si nos está expresando qué es lo que nos está expresando, porque por ahí no está haciendo lo que nosotros queremos que haga, porque no está entendiendo y nos está demostrando a través de lo que expresa que no lo está entendiendo, sí. Ese sentimiento o esa emoción que vos expresás de estrés o nervios o miedo o lo que fuera, eso el caballo lo siente naturalmente, ¿sí? Porque yo puedo tener miedo y no mostrarme nervioso, puedo estar estresado. Lo siente naturalmente, es como decía, es su manera de sobrevivir, es su manera de comunicarse entre ellos. Entonces, si vos estás nervioso, lo vas a sentir. No importa que vos pongas la mejor cara de valiente y digas, no, yo soy re valiente acá, el caballo lo va a sentir y va a reaccionar ante ese miedo. Y como te decía, no va a entender que el miedo, o si vos le tenés miedo al caballo no va a entender, él me tiene miedo a mí. No, él va a decir, hay miedo, acá hay miedo, hay que huir, hay algo que está mal. Por eso son los animales que tipo, se usan para equinoterapia o para ese tipo de trabajos, porque son realmente muy empáticos. Entonces, nada, sirven para esas cosas. Pero bueno, y después, durante la doma, vamos a estar trabajando un poco más también con lo que decía de las ayudas, puliendo un poco más los movimientos, puliendo un poco más la equitación en sí. También hay el trabajo de abajo, que es todo lo que nosotros vayamos a hacer de arriba, primero lo vamos a hacer de abajo. Las ensilladas, trabajarle los trabajos a la cuerda para enseñarles a doblar, a enseñarles a frenar. Bueno, las primeras ensilladas, que es para que el caballo empiece a sentir la montura arriba del lomo, que no se asuste, empiece a sentir la cincha. También otra cosa que es muy importante tanto en la doma como en el avance son los tiempos de descanso, que es lo que hace que el caballo fije los conocimientos. Si yo lo agarro y lo estoy 4 horas con el caballo y mañana estoy 4 horas de nuevo y así sucesivamente, en vez de avanzar cada vez más rápido, voy a ir cada vez más despacio, porque no le dimos el tiempo al caballo a entender qué es lo que estábamos haciendo y a fijar esos conocimientos. Va a empezar a como alterarse y decir, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? No entiendo, bueno, y a cambiar las cosas, las respuestas que te da a lo que vos le estás pidiendo. Hay un ejemplo muy bueno de esto que es, les voy a hacer una pregunta, alguno conteste, ¿qué día es hoy? ¿Ninguno contesta? ¿Alguno conteste? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Vieron? O sea, yo hice la misma pregunta 27 veces y fueron cambiando la respuesta porque decían, ¿por qué está mal la respuesta? Vamos a cambiarla. Y la respuesta estuvo bien desde un principio. Con los caballos es lo mismo. Si yo te tironeo de la rienda y te aprieto el talón de afuera y vos doblaste, está bien, buenísimo, bárbaro. Te dejo descansar, aunque sea un ratito, para que vos entiendas, listo, lo que hice estuvo bien. Si yo te vuelvo a tironear de la rienda y te vuelvo a tironear de la rienda y te vuelvo a tironear, el caballo va a empezar a buscar otra respuesta ante la misma pregunta porque va a entender que lo que vos le estás pidiendo no era eso. Entonces ahí es en donde también empiezan los errores al momento de la doma. Es como lo repetiste tanto que se le alteró la cabeza y dijo, bueno, vamos a buscar otra solución. Así me deja en paz esta mujer. Y bueno, eso, el positive reinforcement, ¿qué es eso? Es tipo, bueno, vos me hiciste las cosas bien, sí. Una pregunta, la técnica del approach, por el tipo de visión periférica que tiene que distinta a la nuestra, ¿cómo se maneja eso? La técnica de la manso, de la manso o la doma. Vos decís la primera vez que te acercás al caballo. ¿La primera vez o cómo lo seguís trabajando de acuerdo a cómo ve el caballo? ¿Ve distinto que nosotros?
Claro, eso sí, ellos ven distinto. Nosotros vemos de manera frontal, ellos ven como cruzado así, tienen dos puntos ciegos, uno adelante y uno atrás. Entonces, nunca te acercas ni de frente a frente, o sea, si yo me acerco así, el caballo va a pensar, listo, me viene a comer. Entonces vos tratás siempre de acercarte medio de costado, no mirándolo a los ojos fijos. Los depredadores miran fijo a los ojos, las presas no miran fijo a los ojos. Entonces te acercas un poco de costado, despacito, sin tener las manos muy arriba, sin estar haciendo movimientos bruscos y demostrándole como, che, bueno, no, yo te estoy dando el espacio, te estoy dejando, me estoy quedando en tu rango de visión para que vos veas que yo no te estoy viniendo a atacar. Pero es una buena pregunta. Y bueno, lo que decía recién del positive reinforcement, ¿qué es esto? Es, hiciste las cosas bien, te premio. ¿Cuál es el mayor premio para los caballos? Dejarme en paz. Dejarme aunque sea descansar 2 segunditos, lo que sea. Acá es mostrar un poco eso. Son las primeras ensilladas, ponerle la montura o lo que sea con lo que lo vamos a estar ensillando y volver a trabajarlos como los trabajaríamos sin la montura para que ellos entiendan, bueno, listo, esto es un paso más, nada más, no es nada grave, me acostumbro, siento la montura, siento la cincha. Y no sé por qué no se escucha ahora el volumen, pero bueno, acá yo lo llamo con un chiflido y el caballo frena, lo mismo, de nuevo, las ayudas. Yo le estoy enseñando que si yo hago, podés hacer el ruido que vos quieras, le podés decir wow, le podés chiflar, lo que vos quieras, pero para que ellos entiendan, listo. Eso es frenar, es descansar, que después de arriba yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer wow o lo que sea y les tiro de la rienda y va a entender eso es frenar. También las primeras subidas, dándole tiempo, mostrándole que no pasa nada. Yo antes, en el video anterior que vieron, yo me subí a pelo, esperé. Esto es muy importante, lo quería mostrar, porque vieron que la yegua se va moviendo. Y yo no me apuro a subirme con la yegua cuando la yegua se mueve. Porque yo quiero que la yegua aprenda a que yo me suba y ella se quede quieta. Y lo mismo acá para arrancar. Los caballos son animales, como decía, se anticipan. Entonces, cualquier cosa que yo les deje hacer que esté mal, el caballo lo va a fijar y lo va a hacer mal siempre. Es muy, muy, muy fácil equivocarse con el caballo. Entonces tengo que ser muy concisa y muy consciente en estas cosas, en el marcar los límites y marcar el no. Yo me subo y vos te quedás quieta y tener la paciencia de te quedás quieta y hasta que no me gustó cómo te quedaste quieta no arrancamos de nuevo, no seguimos con lo siguiente. Porque si no, después son esos caballos que vos le pones un pie en el estribo y estás como siguiéndolos por 4 cuadras para subirte, que cada vez es peor. Hay que ser muy, muy, muy prolijos con estas cosas. Lo mismo con las frenadas de abajo, todas esas cosas después van a facilitar el trabajo de arriba. Si tú de que lo tengan, o sea, las primeras veces, las primeras subidas que lo tengan, no. Yo soy más partidaria de hacerlo sola, no por el que hay hacerlo sola y que nadie me ayude, sino para que el caballo realmente entienda que se tiene que quedar quieto. Si te lo están teniendo, es que el caballo no entendió. Si tengo que ponerme, bueno, en este video no fue tanto, pero si tengo que estar 4 horas con el pie en el estribo, saltando así alrededor, siguiéndolo, estoy 4 horas. Y en el momento que se quedó quieto, no me subo. Le saqué el pie del estribo y me fui. Esto que decía, bueno, si me quedo quieto me deja de joder. Perdón, la palabra. Si me quedo quieto me deja de molestar. Perdón, sí. Me deja de molestar, entonces lo dejo 2 segunditos ahí, muy bien, le hablo mucho. Son, como decía, son caballos, son animales muy sensibles. Entonces, aunque parezca una tontería, el hablarles, por más que ellos no entiendan nuestro idioma, entienden la intención. Entonces, muy bien, no sé qué, te quedaste quieto, y de nuevo voy, después de un ratito vuelvo de nuevo, y repito, y repito, para que se fijen los conocimientos. Y acá, este videito, espera que no encuentro, ahí está. Es ya un poco más arriba, trabajando lo que son los cambios de manos, pero lo mismo, mucho repetición, constancia, ser muy prolijos, tratar de hacer las cosas lo más... Sí. ¿Ese caballo? Sí. ¿Ya están frenados o están todavía convocados? ¿Cómo lo hace la boca al caballo? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay distintas teorías. Para mí no hay una teoría que esté bien o que esté mal. Hay gente que le gusta arrancar de bocado. Yo, en lo particular, arranco con una hociquerita trenzada. Las primeras montadas, o sea, los videos anteriores, cuando me subía a pelo,
directamente me subo con el bozal. Como te digo, ¿viste? Porque primero de abajo le vas mostrando, le vas marcando, aprender a seguir el cabestro. Estos son caballos que desde que nacieron los enseñamos a seguir el cabestro, entonces no hay que hacer mucha fuerza, no es muy difícil que lo entiendan, ya saben cabestrear. No es ahí la frenada, yo el primero wow, me siento, o sea, son las primeras frenadas, entonces son desprolijas, de a poquitito se van a ir emprolijando un poquitito más, pero freno, me quedo, que esperen. Y la boca, primero con la hociquerita trenzada a la rienda, y cuando lo siento que ya lo tengo, lo que se llama bien liviano, de ahí, ¿sabes? ¿Entendés lo que es que sea liviano? Para el que no entiende es que no me esté haciendo fuerza, que no me esté peleando. Le pongo un bridoncito simple en la boca, primero con el bridoncito simple, pero con las riendas a la hociquera. Y una vez que siento que ya está cómodo él con el bridón en la boca, que no va mascando demasiado, que no va peleando, que no sé qué, le pongo 4 riendas a la hociquera y al bocadito, o lo que sea, al bridoncito liviano. Claro, 2 a la hociquera todavía y 2 al bridoncito. Entonces empiezo de a poco a jugar, agarrándole, a veces tironeándole de la rienda de arriba, a veces de la de abajo. De abajo y de arriba, todo de abajo y de arriba. Sí, sí, sí. Para mí en lo particular está bueno primero trabajarlos de abajo con todo lo que le vayas a incorporar y después incorporándoselo de arriba. O sea, primero me subo sin nada, después le pongo la montura y trabajo de abajo con la montura como si lo haya trabajado sin la montura. Después me subo, después le pongo el bocado, la trabajo de abajo con el bocado y después de arriba con el bocado. Y bueno, y después la tercera etapa vendría a ser la hechura, que la hechura, como decía, es más como el entrenamiento, que es un poco reforzar los conocimientos que le explicamos en la doma y empezar a enseñarle ya cosas más específicas del deporte que van a practicar en particular. En este caso el polo, introducirlos al taco y la bocha, las primeras prácticas, los primeros partidos. Siempre, una cosa que es muy importante es siempre volviendo para atrás. O sea, sin tener miedo a volver para atrás. Si yo veo que lo estoy pasando a la hechura y veo que hay cosas de la doma que no me gustan, o sea, de cómo está de rienda o de cómo está de manso, sin miedo a volver para atrás. O sea, me bajo un escaloncito para atrás y vuelvo a trabajar sobre eso, sobre lo que no me está gustando. Pero bueno, la hechura, como decía, es la introducción al taco y la bocha. También, como decía, en este caso, que en este video voy trabajando los cambios de mano. O sea, le estoy mostrando el taco, pero al mismo tiempo no dejo de trabajar los cambios de mano, no dejo de pedirle prolijidad en los movimientos, de pedirle que vaya bien reunidita, siempre teniendo en cuenta eso, porque por ahí a veces pasa que por querer mostrarle el taco y la bocha, no nos importa que vaya con la mano cambiada, no nos importa que vaya desprolija, que vaya con la cabeza arriba, y ahí es en donde también empezamos a crear más problemas, que después son más difíciles todavía de corregir. Y las primeras prácticas lo mismo, es enseñarle al caballo a aprender a no asustarse con los otros caballos alrededor, a no asustarse con los ruidos, a seguir las jugadas, a la tabla, los mimbres, y bueno, y después los primeros partidos, que empiecen a jugar un poco, sí. En términos generales, cuando empiezan los caballos que no están domados, galopan horrible, galopan medio a los saltos. ¿Cómo les enseñás a galopar suavemente? ¿Galope corto? No, o sea, se puede trabajar sobre la manera de moverse, pero no, si el caballo tiene movimientos feos, el caballo va a ser feo. O sea, básicamente. No, si un caballo es espástico, igual que la persona. Si sos espástico, sos espástico. Eso no lo voy a poder mejorar. O sea, sí podés corregir un poquitito, pero no, o sea, justamente en deportes como el polo, que vos necesitas cierta prolijidad en los movimientos, se busca a través de la genética ir mejorando eso
y los caballos que tienen acciones muy levantadas, que galopan revolviendo mucho las manos o con la cabeza muy arriba, se busca descartarlos y ir sacándolos directamente, no directamente sacarlos. No es algo que se pueda corregir. Por eso también depende de la disciplina, es tan distinto el caballo. Los caballos altos son caballos que van más arriba en los movimientos, pero porque lo necesitan para poder impulsarse y saltar la valla. Los caballos de polo, de pato, de deportes más así, necesitan ir pegaditos al piso. Pero no, eso es completamente genética y no se lo puedes enseñar. Y bueno, otra cosa que me parece muy importante hablar es de las dificultades y de las realidades que uno se encuentra al momento de domar o de trabajar con un caballo. Esto que hablaba de los vicios, ¿qué son los vicios? Los vicios son, ¿qué? Las mañas. Sí, son mañas, pero mañas generadas por el hombre, no son mañas naturales, por decirlo de alguna manera. No es el movimiento que nada, nos salió así, pobrecito, y es lo que hay, sino que son mañas generadas por el hombre, que por lo general, ¿por qué se generan? Por lo general se generan por el mal manejo y por no entender. Muchas veces pasa en el mundo de los caballos que la gente piensa, no, este caballo no está entendiendo lo que yo le estoy pidiendo, cuando en realidad es al revés. Yo no le estoy pidiendo bien, yo no le estoy explicando bien qué es lo que quiero. Entonces, nada, volviendo un poco sobre lo mismo, esto de ser muy prolijos, muy conscientes de qué es lo que estoy haciendo cuando trabajo con el caballo para no generar estas mañas. Y esto de buscar que el caballo se quede quieto para subirme, porque después si no se va a mover para subirme, buscar que el caballo espere la orden y no arranque solo, porque si no después no va a estar esperándome a mí. Hay que ser muy prolijos con eso. Y lo que hablaba de que son animales muy sensibles, lo de las frustraciones y las inseguridades, que muchas veces pasa que al estar trabajando con animales, uno a veces se frustra, es como, ¿por qué no me está saliendo? ¿Por qué no me está entendiendo? Y me empiezo a enojar y empiezo a perder la paciencia, que el caballo lo va a sentir y no va a ayudar, y hay que tratar de aprender a controlarlo. Oscar Scarpati siempre dice, antes de domar un caballo tenés que aprender a domar vos mismo, que es básicamente esto, es poner mi ego a un lado para poder trabajar con el caballo y entender, ok, listo, yo le estoy pidiendo mal las cosas, ¿cómo puedo cambiar yo la manera de pedírselas para que él me lo entienda? Y bueno, los caballos que son esponjas, que eso es lo que decía, de que todo lo bueno, lo malo o lo más o menos que yo le pida, el caballo lo va a absorber y lo va a incorporar. Entonces hay que ser prolijos, hay que trabajar con firmeza y hay que ser muy constantes. Y bueno, que no es una ciencia exacta, que son animales que tienen distintas capacidades, que tienen distintas personalidades y que hay que también a veces entender las distintas circunstancias o de dónde viene, si el caballo se lo trató bien antes de venir acá a trabajar conmigo, cómo se lo domó, cómo se lo trató de potrillo, las personalidades. Hay caballos que son caballos más confiados, más seguros, que por ahí te van a entender las cosas mucho más rápido, porque no tienen tanto miedo como otros, y hay caballos que son mucho más miedosos y que por ahí les va a costar todo el triple porque van a estar pensando mucho más en el peligro, ni el, ay no, este me va a lastimar, este me va a hacer algo mal, este no sé qué. Entonces por ahí van a tardar más en entenderte porque no van a, o sea, el miedo les va a poner una barrera ahí mucho más grande. Y lo que te decía recién de las distintas capacidades. Hay caballos más inteligentes y caballos menos inteligentes. Y hay caballos más capaces y menos capaces, que también hay que tenerlo en cuenta. No todos los caballos van a servir para jugar al polo. A veces hay que entender eso, que cuesta mucho entenderlo, que por ahí van a ser buenos caballos para paseo, buenos caballos para recorrer o para cualquier otra cosa. Y bueno, este videito es muy cortito porque mamá se asustó cuando lo estaba filmando y lo dejó de filmar, pero es un poco eso, ¿viste? Ah, ya. Es un poco eso. Hay que entender que esa yegua era re mansa y un día de la nada le puse la montura, se asustó, me revolvió todo y hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados para las reacciones de los caballos, no tomárselas personales
y saber cómo afrontarla, ¿viste? No asustarme yo también y frenarla, calmarla, arrancar de cero de nuevo y te vuelvo a poner la montura para que vuelvas a entender que no es nada malo. La yegua ahí se había quedado recontra asustada y por ahí era una yegua que yo ya le echaba la montura y la montaba y salía para afuera y ese día, esa semana, volví a trabajar más sobre la confianza, sobre la mansedumbre, y a volver para esto que decía de volver para atrás. Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuyi. Bueno, ahora queda habilitado para todos los que quieran preguntar. Veo que hay muchos especialistas y empiezo yo por simplemente paso el micrófono. ¿Cuánto lleva de tiempo domar, amansar y hacer un caballo? ¿Cuánto desde el proceso que vos iniciás hasta que lo largás en una cancha? Y paso el micrófono, le van pidiendo a Analía, ahí el señor que es un especialista. No, bueno, la doma en sí, por lo general, para polo estoy hablando, no sé, para otros deportes, dura entre 7 meses y 1 año, la doma. Solo la doma, desde que arrancás el amance hasta que se lo entregan a los pilotos, que son los que después siguen con la segunda parte, que es la hechura. Como te decía antes, igual desde que nacen hasta que entran en una cancha de polo, pasan 4 o 5 años, y desde que nacen a que juegan realmente a un buen nivel, entre 7 y 8 años, más o menos. En este tipo es una doma racional. Sí. ¿Qué función cumple la fusta? Y es la fusta. Yo no trabajo mucho con fusta, no soy muy fan de la fusta, porque la fusta asusta. La fusta sirve para dar más velocidad o por ahí para corregir, pero a mí me gusta más trabajar por ahí con espuelines o con espuelas, que me parece que es algo mucho más puntual, que no asusta y que corrige en el momento, que con la fusta. Porque la fusta ya el movimiento, el ruido, a mí no me gusta mucho la fusta, la verdad. Pero sí, la podés usar para, no sé, si tenés un caballo que es medio vago, que no quiere correr a la soga y que lo estás presionando simplemente con el cuerpo y eso no funciona, y le muestro un poco la fusta para que avance un poco más rápido. Perdón, tenía... No, yo si sirve el caballo puro de carreras con acción baja para jugar al polo. Sí, sí. sí. Exclusivamente... No, vos para jugar al polo podés usar lo que se te ocurra. Si le lograste enseñar a jugar al polo, podés usar cualquier cosa. Los caballos puros se usan mucho para jugar al polo, justamente porque tienen más velocidad y muchas veces más fuerza que un caballo de polo, pero sí, perfectamente lo podés usar. Y una más. Sí. ¿Cómo son los tiempos de bozal o siquiera bocado, filete y después al freno? Buena pregunta. A mí no me gusta hablar de tiempos. Pues para mí no es, como decía, no es una ciencia exacta, son animales. Entonces no te puedo decir, no, una semana trabajándolo a corral, después una semana trabajándolo de arriba. Vos tenés que aprender, que lamentablemente la única forma de aprenderlo es haciéndolo y equivocándote, a tener esa sutileza de decir el caballo ya está listo para que lo pase al siguiente paso. Que cómo te das cuenta, y cuando vos sentís que lo que vos le estás pidiendo te lo entiende perfectamente, no te hace ninguna resistencia, no te lo pelea. Para mí ese es el punto exacto para pasar a lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo los subo abajo, primero los subo a pelo. Los subo a pelo las primeras veces y las primeras salidas son así torpes, que no entiende nada, lo dejo medio que salir para donde quiera, sin marcarle demasiado, simplemente ir empezando a mostrarle con la soga un poquitito los costados. Y cuando yo ya siento que eso es lo mismo, que para él es lo mismo que nada, que no le molesta en lo más mínimo, recién ahí le empiezo a mostrar la montura, y con el bocado y con el freno es lo mismo. Lo trabajo a la hociquera cuando siento que de la hociquera está bien livianito, está perfecto, no me ejerce ninguna resistencia, ahí lo paso al freno, o al bocado, o a lo que lo quieras pasar. Pero él te va a ir marcando los tiempos. No, yo te quería comentar que yo tengo mi cuñado que tiene campo en Santa Cruz, que son potreros muy grandes, y mi cuñado era del
del lazo y de pegarle y potreros grandes, y la hija, que hace doma racional, usó algo que me pareció realmente muy fácil, el balde con avena, ¿entendés? Entonces cuando... Es impresionante el efecto que produce eso, porque incluso estando lejos, vos movés un poco el balde, escucha eso y puede venir cualquier lado que viene solito. Claro. Y otra cosa que usan en lugares muy grandes, porque los caballos en general no se usan todo el tiempo, realmente en invierno no se usan y se vuelven medio salvajes. Y los potreros grandes tiran medio balde y dan avena o dan cosas, y el caballo se acostumbra a que no es el enemigo del hombre, que es lo que le da de comer. Y vienen de cualquier lado y por curiosidad de acercarse, ¿entendés? Que no lo ven como un enemigo, como vos decís. Claro. Sí, no, son naturalmente animales muy curiosos y si vos les enseñás desde temprana edad esto de que yo no soy un peligro, ellos son cachorros gigantes, ellos van a venir y van a acercarse y van a querer jugar y sin tampoco la necesidad del alimento. El alimento está bueno, es una buena forma de que ellos quieran acercarse claramente por la comida, pero sin necesidad tampoco del alimento vos le podés mostrar que... Y una observación, te impresiona la cantidad de mujeres que están haciendo doma. Sí, sí. No es de hombres, es de mujeres, muchas. Sí, hay un montón. ¿Paciencia o no? No sé. Y dicen que las mujeres tenemos más paciencia. Yo no sé, puede ser, pero sí, hay un montón de mujeres. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. ¿Cuál es el tiempo, por ejemplo, un caballo que ya te lo entregan domado, ¿tiene algún tiempo de flexibilidad para o sacarle mañas o reaprender algunas cosas? ¿O una vez que ya, digamos, se cierra la doma, las mañas ya quedan? ¿O cuál es el tiempo hasta que decís, ya está mal aprendido y no hay nada que hacer, digamos? No, siempre se puede corregir si tenés la paciencia para hacerlo. Lo que hay que tener en cuenta es que por algún motivo extraño todo lo que aprendieron malo es mucho más difícil de borrárselo de la cabeza que las cosas buenas. Tarda mucho más. Entonces, por ejemplo, yo tuve una yegua que domó otra persona, que la domó a los golpes y la yegua le tomó odio a las personas, que no te podías ni acercar. Y acá Delphi, mi amiga, me acompañaba y nos quedábamos horas y horas sentadas en un corral redondo chiquitito, a propósito, sentadas para que la yegua no nos quiera morder, básicamente. Y si nos mordía echándola, pero quedándonos ahí hasta que la yegua diga, bueno, ok, por ahí estas dos huevonas no me van a hacer nada. Y nos empieza a dejar acercar, pero paciencia. O sea, siempre que tengas paciencia puedes corregir cualquier cosa. Hola. ¿Cuáles son las diferencias esenciales para entrenar, digamos, para domar, para caballos, para jugar más hacia para el pato? O sea, en cuanto a el proceso en sí y en cuanto a los tiempos. ¿Con diferencias con respecto a qué? ¿Al polo? Al polo, exactamente. No, en realidad el caballo de pato es, por una cuestión económica más que nada, es el descarte del caballo de polo. Bien. El caballo es exactamente el mismo, lo que vos buscás, las capacidades que vos buscás o las condiciones que vos buscás es la misma, simplemente que por una cuestión de bolsillo, por lo general, para el pato se usan los caballos que o tienen la acción muy levantada o son más altos o... La diferencia de la necesidad de precisión. O sea, con el taco, Claro. tocarla ahí es más difícil que muchos patos. Claro, lo que dice mi hermano también, o sea... La mano, si botea, si salta... Vendría a ser como el Fórmula 1 y un rally. Vos en polo necesitas mucho más precisión y mucho más fineza en los movimientos porque la bocha la tenés a 1 metro y pico, es mucho más chiquitita y al ser más abierto el juego agarrás más velocidad. Y el pato es un poco más bruto, un poco más enredado, más chica la cancha. Claro, claro, pero básicamente eso. Una preguntita, ¿es más fácil un macho que una hembra para domar o es igual? No, lo que tienen es, el macho por lo general, como en la mayoría de las especies, tardan un poquitito más en madurar. Entonces lo que tiene es que les tenés que tener un poco más de paciencia en ese sentido. Son más huevones, perdón, pero son como más tontos. Les cuesta más concentrarse, están más dispersos. El macho castrado es tontón por lo general al principio
Y el macho entero, cuando se entera que es entero, se pone como un adolescente en celo, básicamente. Entonces, por eso por ahí es un poco más difícil, pero una vez que pasan esa etapa, no es lo mismo. No, se elige más que nada por una cuestión que la yegua al día de mañana, si se rompe o cuando ya está vieja, te sirve como reproductiva. Y el macho no. Y el macho entero es más difícil a la hora del manejo. Pensá que vos tenés, no sé, por ahí un jugador tiene 20, 30, 40 caballos y el padrillo lo tenés que estar teniendo aparte, variando aparte, atándolo lejos, porque si no se mandan cagadas. Entonces, es simplemente por eso, pero capacidad de físicas es la misma. Sí. ¿Por qué se elige a la yegua como madrina en las tropas estables, en los villas estables? ¿Por qué no un macho? Por lo general, en las manadas, en naturaleza, la que manda es la yegua. Por lo general. Entonces, se elige la madrina porque vos buscás, cuando elegís la madrina, tratás de buscar la yegua que ya naturalmente es la jefa de la manada, para que los caballos la sigan y sea más fácil el proceso. O sea, como te decía, los caballos son animales muy jerárquicos. Y manda una, y no se le discute, y tiene sus 3, 4 amiguitas que son las que transmiten lo que ella pide, porque ella no dirige, ella transmite y sus amiguitas dicen por ella. Entonces vos tratás de buscar esa yegua porque ya es la que naturalmente van a seguir. No, el padrillo anda por ahí. Anda por ahí y se pelea y va y vuelve. Las hembras son más territoriales que el padrillo, más de zonas de criar. Sí, por eso. El padrillo por lo general está más concentrado en ser padrillo y... Uy, no sé qué estoy tocando. Que en eso. Pero por eso se elige en yegua. Vos podrías... Yo en el campo, por ejemplo, tengo un par de machos... Bueno, ahora ya no está más, se murió. Pero tenía un macho viejo, capado, que lo usaba de padrino, él solito. Por ahí para los destetes o para los potrillos de año, le ponía el solito de padrino. Cuyi, una pregunta totalmente ignorante. Sí. En los partidos de polo, yo siempre digo que como que cada jugador tiene sus propios caballos. Sí. Entonces te quería hacer 2 preguntas. ¿Se intercambian los caballos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? O sea, no sé, cambiazo puede ser el caballo de otro jugador o viceversa. Y lo otro es, ¿los caballos compiten entre ellos? Es decir, cuando están danzados en una carrera, más allá del control del jinete, ¿hay como una cosa natural del caballo de querer llegar primero? Bueno, primero, no, por lo general no. Vos tenés tus caballos y tus compañeros de equipo tienen sus caballos. A veces pasa que jugadores como Cambiazo, que tienen organizaciones muy grandes y tienen cantidad de caballos, le pueden llegar a prestar caballos a otro, pero los caballos que usa él, los usa él y nadie más, no te lo cambio. Salvo así, o sea, situaciones muy particulares, pero no. Y, ¿cómo se llama? Y la segunda pregunta, sí. Sí. Es más, se habla mucho de la yegua o caballo ganador, que son justamente esos, son los caballos que no les gusta que les ganen, que vos estás corriendo al lado de uno y lo ves que él solo se apura por ganar o que está yendo a pechar y él solo hace la fuerza. Sí, son recontra competitivos, recontra juegan entre ellos y les gusta ganar y por lo general esos son los que terminan siendo los mejores, digamos. Una pregunta, ¿cómo pasás del filete o lo que uses en la doma al freno que va a usar en el partido? Un pélamo, un levantador. Y yo soy muy de la teoría de probar. Es la única manera de saber con qué se siente realmente cómodo el caballo. Yo por lo general cuando los paso, si quiero, los paso un bridoncito finito que vendría a ser igual que un levantador simple y trato de arrancarlos con eso. Y después vos vas viendo, si con eso lo sentís pesado en la boca, lo pasas a algo un poco más pesadito, un poquito más fuerte, o si necesitas porque naturalmente su acción es muy baja, lo necesito levantar, le pongo por ahí algún otro frenito que le haga un poquito más de palanca para levantarlo, o al revés, si necesito bajarlo, vas jugando un poco con eso. Pero probando con qué lo sentís cómodo a él. No hay otra.
Bueno, Cushi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conferencia y bueno, te despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.